decir que es el domingo que viene. El Día de las Madres, si no me equivoco. El Día de la Madre. Aleluya. Porque todos los demás días son de paz. ¿No? El Día de las Madres. Así que el domingo que viene no te pierdas el servicio del Día de las Madres. Vamos a tener un servicio muy especial, un mensaje muy especial. Amén, para las madres. Así que no te lo vayas a perder. Te esperamos el domingo que viene. Te esperamos el domingo que viene. No faltes. Amén. Dios tiene una asignación especial para ti, para ese Día de las Madres. Amén. Aleluya. Así que seguimos con nuestra serie ¿Vale la pena? No la canción como no vale la pena, no vale para enamorarse. Esa no. Esa no. ¿Vale la pena? El domingo pasado vimos ¿vale la pena poner a Dios primero? ¿Vale la pena o no? Vale la pena poner a Dios primero. Vimos todas las cosas que Dios nos provee cuando le ponemos a Él en primer lugar. Amén. Como el orden de prioridad en nuestras vidas, como nuestra vida comienza a andar en una línea, en un orden donde le permitimos a Dios que nos bendiga, que nos traiga la bendición del cielo. Cuando no hay ese orden, pues a Dios se le dificulta un poco llegar. Llega por su misericordia, pero es más difícil. Cuando ponemos a Dios primero, todo fluye. Recuerda eso que dice la Escritura: buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces estamos buscando las añadiduras. Y si ponemos a Dios primero, pues esas añadiduras nos van a seguir. Nosotros no tenemos que andar atrás de las añadiduras. Las añadiduras nos van a seguir a nosotros. Tenemos que ser ocupados, tenemos que ser preocupados, pero Dios va a añadir lo que nos falta. Amén. Hoy quiero hablarte de un tema muy actual. Vale la pena ser un pacificador. Y quiero hablarte de la paz. La Biblia en ningún lado dice que va a haber paz. Usted lo sabe. En estos tiempos no va a haber paz. En estos tiempos van a ser tiempos de crisis, grandes caos, grandes problemas. No va a haber paz en el mundo. No espere paz en el mundo. La paz, vamos a ver dónde está la paz. En el mensaje de hoy, Dios nos dice dónde es que tenemos nosotros que buscar la paz. Amén. Dice Mateo 5:9, dice la palabra del Señor así. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué es un pacificador? Aquellos que provocan la paz. ¿Verdad? Los que hacen la paz. Son pacificadores. Los que toman acción y producen paz. En un concurso de pintura en Europa, el continente de la cultura, hicieron un concurso para que los pintores reflejaran lo que era la paz. ¿Verdad? Uno pintó un paisaje en plena quietud, otro pintó una paloma blanca volando por un cielo azul y despejado, otro pintó un amanecer, pero uno de ellos pintó algo que llamó la atención de todos. Este pintó un mar embravecido con olas muy altas, con vientos soplando, y en medio de esa tormenta había un pequeño bote, una pequeña barca, y en el bote un hombre con una guitarra cantando. Resultando este último pintor el ganador del concurso al explicar por qué él reflejaba la paz de esa manera. Dijo aquel hombre: la paz no es ausencia de conflictos. La paz es a pesar de los conflictos que podamos permanecer con paz. Amén. Con fe y confiados. Amén. A través de toda la historia ha habido conflictos. Cuando miramos, estudiamos la historia, los historiadores, siempre han habido guerras, siempre han habido conflictos, siempre ha habido guerreros, y el ser humano ha tenido que lidiar con ambientes muy tensos. Los hechos se repiten una y otra vez a lo largo de toda la historia. Pero te voy a decir algo: el ser humano no fue diseñado y ni creado para vivir en conflictos. Por eso es que no nos adaptamos a la falta de paz. No nos podemos adaptar a estar en guerra, en ese conflicto constante. Amén. Cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer,
no existían los conflictos, sino que había plena paz. Para eso fue diseñado el hombre, para vivir en ese ambiente, en esa atmósfera de paz. Los conflictos es el resultado del desorden creado por el hombre, ¿verdad?, al desobedecer la ley de Dios. Y esto mismo ocurre desde aquellos tiempos hasta hoy. Hasta el fin de los tiempos habrá conflictos. Crisis por causa del quebrantamiento de las leyes divinas. La paz proviene de aquel que estableció y creó todas las cosas. La paz viene de Jesús, que es llamado el príncipe de paz. Busquemos Isaías 9:6, uno de los versos más leídos en Navidad. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe de paz. Y príncipe de paz. En él está la paz. La paz es una persona que se llama Jesucristo. La paz sin Cristo no es una paz genuina, es una paz impostada. Es una paz que va a ser temporal. Es una paz que va a permanecer por un tiempo, pero después va a venir otro conflicto. Hay panoramas que aparentan paz, pero no existe paz si no es provista por el príncipe de paz. Vale la pena tener paz. Vale la pena acostarse en la noche en paz. Vale la pena vivir un estilo de vida en paz. Amén. Ahora, la paz se hace presente porque alguien la produce. Y eso se llaman los pacificadores. Aquellos que a través de Jesús producen la paz. Pero hay paz cuando alguien realmente anhela la paz, la busca y la establece. Y aquel que la establece, Jesús le llama pacificadores. Y dice la palabra que también, además de ser un pacificador que provoca la paz, va a ser bienaventurado. Amén. Bienaventurado. No existe un lugar en este planeta donde haya plenitud de paz. Tú pones un dedo así, en cualquier le da la vuelta así a las esferas esta que hay, tú pones un dedo y no existe paz. Siempre hay conflicto, siempre hay problemas. Donde está el ser humano siempre va a haber conflicto. Ahora, nosotros como hijos de Dios, la paz está en nosotros. Pues si no sabía, di ahí conmigo: la paz está en mí. La paz está en mí. La paz está en nosotros a través de su espíritu. El espíritu de Dios contiene el príncipe de paz que provoca la paz. Amén. Cuando vengan los conflictos y el agobio, usted establezca un perímetro de paz. Tú tienes el poder en ti para establecer un perímetro de paz. Amén. Nosotros tenemos que entender que la paz es provocada por alguien que la provoca, que la produce y que establece. En estos tiempos que estamos viviendo, donde sabemos que son los últimos tiempos, pues vamos a ver muchos conflictos y un espíritu de intimidación sobre la humanidad, tratando de intimidar para controlar. Y si nosotros le prestamos el oído, después vamos a estar hoy hablando de eso, a ciertas y determinadas cosas nos va a ser fácil perder la paz. Pero si nos afincamos, nos apoyamos en la palabra y en la promesa que Dios nos ha dado, pues vamos a tener paz nosotros y vamos a poder establecer paz donde estemos. Amén. Jesús cuenta con nosotros para hacer un ejército de pacificadores. Un pacificador toma el liderazgo y apaga los conflictos. Quiere decir que alguien va prendiendo la llama. ¿Cuántos conocen a personas que son conflictivas? Que van prendiendo candela por donde quiera, ¿verdad? Y nosotros los pacificadores somos los que estamos llamando a apagar ese fuego del conflicto. No hay meterle más gasolina al fuego, sino apagar los conflictos. Los cristianos tenemos que entender que donde haya conflicto, nosotros tenemos que estar viendo cómo, la manera en que podemos aplacar los conflictos. Eso es lo que hace un pacificador y eso es lo que Dios espera, que nosotros como iglesia seamos, que apaciguemos los conflictos, que seamos mediadores de paz.
Amén. Nosotros estamos llamados a tomar la iniciativa en eso. La autoridad que Dios nos delegó contiene la paz. Nosotros tenemos que ser responsables, ¿verdad? Los hombres que somos los cabezas de familia, somos los sacerdotes del hogar, somos los que Dios nos va a pedir cuenta por nuestra casa, establecer la paz en nuestra casa. Nosotros somos los que estamos llamados a liderar y tenemos que liderar, número uno, con amor. El liderazgo sin amor se vuelve una tiranía. Apréndase eso. Liderazgo sin amor igual a tiranía. Cuando usted ejerce autoridad sin que el amor de Dios esté presente, terminará convirtiéndose en una tiranía. Así que en nuestra casa, nosotros los hombres tenemos que establecer la paz en nuestra familia, la paz en nuestras casas. Amén. La paz con nuestros hijos. Las mujeres, una de las necesidades emocionales fundamentales de las mujeres, de las Evas. ¿Cuántas Evas hay aquí? Es sentirse segura, pero para que las mujeres se sientan seguras tiene que haber un ambiente de paz. Entonces nosotros los hombres tenemos que establecer ese ambiente de paz en nuestra casa. No traiga a su casa los conflictos. Usted tiene que ser un vigilante para que los conflictos no entren a su casa, para que no traiga cosas a su casa que vaya a robarse la paz. Nosotros los hombres estamos llamados a eso, y las mujeres también. Amén. Las mujeres también. Las mujeres a veces son tremendas. Las mujeres a veces son tremendas. La Biblia habla de mujeres rencillosas. No sean rencillosas, porque la rencilla quita la paz. Establezca la paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se caiga el sol y haya conflicto. Resuelva el conflicto antes que caiga el sol. Vaya ahí para la playa y espera que caiga el sol y ahí comience y arregle el conflicto. Amén. Nuestros hijos necesitan atmósferas de paz. En nuestra casa tiene que haber paz. Nuestros hijos necesitan una atmósfera, un ambiente de paz. Que crezcan en ese ambiente de paz. Los hijos que se crían en ambiente de paz son niños balanceados. Son hijos que crecen saludablemente. Amén. Así que nosotros tenemos que entender eso. Nosotros los cristianos, y se lo voy a mostrar ahora a través de la Biblia, somos portadores de paz. Lucas 10, 5, 6 dice así. Este es Jesús enviando a los discípulos en una asignación especial. Dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid que paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, ¿qué? Se volverá a vosotros. Se volverá a vosotros. Nosotros somos portadores de la paz. Ese versículo tiene mucha revelación, hay mucha enseñanza en ese versículo. Pero nosotros somos los que traemos la paz a las casas, traemos la paz a nuestros amigos, traemos la paz a los trabajos, traemos la paz a las escuelas. Nosotros somos los influencers que establecen paz, no que establecen conflictos. Una de las cosas que testifican y hablan muy alto de nuestras cualidades como cristianos es que somos pacificadores. Usted ve un cristiano conflictivo y es un cristiano que está enfermo, que necesita sanidad interior, porque hay algo en él que no está bien. Porque un cristiano tiene que ser pacificador, tiene que haber paz en él. Esos son los frutos del Espíritu: paz, amor, ¿verdad? Benignidad, son frutos del Espíritu. El Señor Jesús estaba enviando a los discípulos con una asignación de paz, de establecer en paz en una sociedad donde había muchos conflictos. Y seguimos leyendo el pasaje. El Señor dice: lo ha enviado en medio de lobos, para que establezcan la paz. Eso mismo te está mandando el Señor hoy, en medio de lobos,
Hoy nosotros somos portadores de esa misma paz, pero una sociedad llena de lobos, panteras, tiburones, cocodrilos, todo animal feroz, ¿verdad? Con tecnología, ¿verdad? Cuando aquello no había celulares en eso, así que ahora es más sofisticada los conflictos y la cuestión, ¿verdad? Las redes sociales se forman mucho conflicto, mucha cuestión por las redes sociales. Cuando usted está en las redes sociales, sea un pacificador también, sea pacificador en sus redes sociales, ahí en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde quiera que haya una red social, en Twitter. Establezca la paz, llevando la palabra del Señor, enseñándole a la gente que establezcan la paz. Tenemos que ser pacificadores. Y hoy día nosotros sabemos que tenemos un mundo lleno de personas conflictivas, personas violentas, mucha violencia, en un mundo donde se inyecta a la gente para que produzcan más violencia, donde las producciones, si vemos películas, si vemos juegos de los niños, estos niños tienen unos juegos impresionantes. A veces nosotros los papás tenemos que estar al tanto de los juegos de los niños, porque los juegos de los niños son muy violentos. Ahí no hay nada de paz. Entonces, mi mamá me decía cuando era chiquito, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te mantienes jugando con un avatar de un juego por 4 horas, tú vas a tomar las características del avatar del juego. Entonces, cuando alguien te diga algo, tú vas a actuar con violencia, porque el avatar del juego es un violento. El hombre saca una pistola y mata a 10, y mata a 5, mata. Entonces, después que esas cosas no se hablan. Pero nosotros como iglesia tenemos que hablarle. Esos juegos no producen paz. Esos juegos instan a los muchachos a la violencia. Entonces vemos en las escuelas a los muchachos golpeando a los maestros. He visto videos impresionantes, golpeando a los maestros. Entre ellos se fajan y se dicen y se ripean todo. Pero nosotros estamos para establecer la paz. Si tú eres estudiante en tu escuela, establezcan la paz. En medio de los conflictos, establezcan la paz. Lo que ustedes, yo sé que es difícil, pero establezcan la paz. Cuando puedan, establezcan paz. Los lobos solitarios son, por lo general, personas que crean conflictos. Por eso experimentan soledad. Nadie quiere estar en el lado de un conflictivo. Nadie. A veces la gente dice, no, porque a mí nadie, porque yo no, pero analízate, autoanalízate tú. El problema es que tú eres un conflictivo, lleno de conflictos, traes el conflicto a la casa, traes el conflicto a la amistad, traes el conflicto y nadie quiere saber de ti. Porque la gente, como les decía al principio, la gente fuimos creados, Dios nos creó para vivir en un ambiente de paz. Nadie quiere un ambiente de conflicto, a no ser que tú estés loco, te falta un tornillo y te gusta eso, pero nadie quiere ese ambiente de conflictos. Entonces Dios siempre usará a alguien para bendecirnos, y esa bendición nos trae paz, la paz que necesitamos. Cuando nosotros necesitamos paz, Dios va a traer a alguien que nos traiga la paz. Lo buscamos en Dios, pero Dios va a traer a uno de sus hijos que te va a traer la paz. La iglesia tiene que generar paz. El alimento que se imparte en las iglesias, la palabra que se predica, tiene que mantener a las personas en paz. Una palabra que hiere, una palabra que acusa, una palabra que rechaza, que causa tristeza, es una palabra que se contaminó y sus frutos no son frutos buenos y no establecen la paz. Amén. A veces usted ve personas predicando de la palabra, pero es una palabra que acusa, es una palabra que te hace sentir, wow, eso no te produce paz. Este lugar, la iglesia, tiene que ser generadora de paz. Las personas tienen que sentirse en paz, para que esa paz que reciben acá cuando nos reunimos, nos congregamos, pues sea impartida a otros que andan sin paz en el mundo. Pero si cuando usted viene a la iglesia sale peor, entonces la iglesia dejó de tener sentido.
se supone que usted salga mejor. Se supone que usted viene a la iglesia y salga mejor de como vino. Pero si usted sale con la cabeza así, y al primero que se encuentra se lo quiere comer vivo, pues entonces hay problema. Hay un problema ahí. La iglesia tiene que ser una termonuclear generando paz y pacificadores. Generando paz y ayudando y entrenando a la gente para que sean pacificadores. Una iglesia llena de pacificadores tendrá la sabiduría y el discernimiento para identificar los lobos disfrazados. Cuando hay paz en un lugar y entra un alborotador, enseguida es detectado por los radares espirituales de la gente de la iglesia. Los maduros en la fe, enseguida, ten cuidado con este. Este es un conflictivo. Y apagan los fuegos, apagan los conflictos. Juan 14:27 dice, Juan 14:27, dice la palabra así. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz, ¿qué? Mi paz Os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hay una paz que el mundo da. Pero es una paz que, como les decía ahorita, es una paz que no es verdadera. El mundo no da paz genuina. La paz que el mundo nos ofrece es una paz donde por lo general va a ser por muy corto tiempo y se va a generar un conflicto después. Donde Dios no sea el centro de la paz, puede tener mucha apariencia de paz, pero no será una paz genuina. ¿Cuántos tratados de paz se han hecho en el mundo a lo largo de la historia? Y al final se vuelven a generar conflictos. Las regiones vuelven a tener conflictos. Amén. Cuando estamos aprendiendo. Amén. Vale la pena ser un pacificador. Luche por la paz. La paz es algo que podemos perder con mucha facilidad. ¿Cuántos lo saben? Podemos perder la paz con facilidad. Por ejemplo, cuando prestamos el oído a escuchar lo que no debemos escuchar, ¿verdad? Perdemos la paz. Las malas noticias que no nos interesan, pero le prestamos el oído, nos quita la paz. No le pongas el oído a las noticias de la televisión, no le hagas mucho caso. Amén. El 99% de las noticias que publican la televisión son malas. Y a veces hay muchas cosas buenas sucediendo, pero no la publican, no la cubren. Y a veces tú te pones a pensar que el 99% de las personas son malas. Porque es lo que tú estás escuchando, estás siendo influenciado por ese tipo de información. Y cuando tú pones a conocer a las personas, por ejemplo, el pastorado nos permite a nosotros pues conocer a mucha gente, conocer familias. Te das cuenta que la mayoría son buenas personas. Te encuentras una oveja negra, pero entre una oveja negra hay 99 buenas. Pero sin embargo, la influencia que uno recibe de noticias, de la media, son cosas malas que te quitan la paz. Las malas asociaciones también nos quitan la paz. Mire bien con quién usted anda, con quién usted se junta. A quién usted le presta el oído para que le hable. Las malas asociaciones son personas que tenemos que bendecirlas y desconectarnos. Como decía un pastor que yo oí, que conocí, de lejos en amor. De lejos en amor, ¿verdad? Porque son personas que nos roban la paz, que son vampiros que nos extraen la paz y nos ponen la cabeza mala. Así que esa persona, usted la bendice, se desconecta y de lejos en amor. Lo saluda de lejos, Dios te bendiga, pero de lejos. Amén. Algo que nos puede robar la paz muy rápido es dar una opinión que nadie nos pidió. Amén. Nosotros los latinos
Somos dados a eso, a dar opiniones que no nos piden. Amén. Y a veces nos metemos en problemas por cosas que no debíamos estar en problemas. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque te pusiste a dar la opinión que no tenías que dar. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes. No se meta donde no lo llamaron, porque eso le puede quitar la paz. De gratis. Otra cosa que nos quita la paz también es la mentira. Cuando andamos metiendo mentiras, vamos a perder la paz tratando de cubrir las mentiras, ¿verdad? Cubriendo una mentira con otra, tú no puedes dar en paz. Usted vive en un ambiente de mentiras, usted vive en un ambiente que totalmente es una guerra, tratando de sostener sus mentiras. Nunca va a haber paz. Así que comience a deshacerse de todas las mentiras y comience a andar en la verdad de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando pensamos lo malo, también en las situaciones de la vida, cuando pensamos lo malo siempre, pues también eso nos quita la paz. Programemos nuestra mente a pensar bien. A pensar bien. Cuando vamos al doctor por un granito en la cara, no estemos pensando que tenemos un cáncer. Es un granito aquí en la cara. Como yo fui una vez al doctor que tenía un ojo pescado y el doctor me dijo que era cáncer. Y el doctor es un ojo pescado toda la vida. Entonces tenemos que aprender a pensar bien, a que nuestra mente piense bien de la gente. No se ponga a estar pensando mal de todas las cosas y de todas las situaciones. Y que si va a ir de viaje las cosas van a salir mal, que si se va de vacaciones no piense bien, sea positivo. Amén. Cuando damos lugar al miedo también perdemos la paz. Automáticamente cuando tenemos miedo nos quita la paz al momento. Este es un país donde a la gente le gusta meter miedo. Cada vez que no hay una cartica del IRS para decirnos felicidades por el fin de año, no sé. No me feliciten, gracias. Yo no quiero saber de ustedes. Pues enseguida nos quita la paz eso. Aleluya. El temor. Por eso en estos tiempos va a haber mucha expectativa de temor. No tengan miedo. Me acabamos de salir 2 años y pico de la pandemia y eso fue una metedera de miedo constante. Y miedo. Y la gente estaba completamente aterrorizada por causa de la pandemia. Y eso no se va a acabar. Terminó la pandemia, va a venir otra cosa. Ahora creo que viene el problema del enfriamiento global, el calentamiento global, y entonces viene toda esa gandofia que la mayoría es mentira, porque ningún ser humano va a poder quebrantar lo que Dios creó sin que Dios le dé permiso, la autoridad. No tienen autoridad para eso, no tienen el poder para transformar nada, pero es un problema de meter miedo para controlar las personas, para tenerte bajo control y quitarte la paz y robarte la paz. Pero nosotros tenemos que ser pacificadores. Primero creerle a Dios antes que al hombre. Aquí nada se va a acabar hasta que Dios nos diga que se va a acabar. Amén. Amén. Hasta que Dios no establezca que se va a acabar, aunque haya una guerra en Rusia, Ucrania, que haya una guerra donde sea, hasta que Dios nos diga se acabó. Y Dios nos prometió que nos iba a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. En Apocalipsis está. El mundo se puede estar acabando, pero la promesa de Dios para su iglesia, para que son sus hijos, es que va a haber paz. Así que tenemos que aprender a vivir en paz en medio de los conflictos. Amén. Ahora te voy a leer un pasaje. No lo voy a poner ahí, no lo puse ahí porque es un pasaje un poquito largo, pero te lo voy a leer rápido. Y todos lo hemos leído, todos sabemos de esto. Dice, aquel día cuando llegó la noche, en Mateo 8, 23 a 27, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echada en las olas en la barca, de tal manera
que ya se anegaban. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose él, reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Analicemos esto. Las tormentas se levantan muchas veces sin esperarlas. Un día estamos normal y de momento ¡puf!, viene una noticia, pasó algo, pero se levantó la tormenta. Dios nunca dijo que no iban a pasar estas cosas, por eso está escrito acá. En este lugar pues era usual que de momento todo estaba en paz y se levantaba una tormenta. Y así ocurre en nuestras vidas. Muchas veces estamos en paz y de momento ¡bum!, viene una noticia, o nos llega una carta por el correo, o nos llega cualquier cosa, ¡pam!, viene la tormenta. Solían levantarse tormentas. Y muchas veces cuando viene la tormenta le decimos: Señor, ¿acaso no tienes cuidado de mí? Es lo que me está pasando. David se fajó con un gigante, yo me estoy fajando con 5. ¿Qué es esto? Es difícil cuando viene la tormenta. Perdemos la paz en medio de las tormentas. Pero Jesús quiere que nosotros mantengamos la paz a pesar de las tormentas. Miremos lo que hizo Jesús. Número 1 dice que Jesús se levantó. En medio de la tormenta tenemos que levantarnos. La tormenta es real, está ahí, y tenemos que levantarnos. Ante las tempestades que nos tratan de quitar la paz, tenemos que tomar acción. Tenemos que levantarnos y no asumir la actitud de víctima. La posición de víctima por lo general ayuda a que la tormenta crezca en tu mente. Tienes que levantarte en medio de la tormenta, tomar iniciativa, tomar acciones. Amén. Rechacemos la posición de víctima, rechacemos ser víctima. Y eso fue lo que hizo Jesús. Los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús tomó la iniciativa. Ante las tormentas tenemos que hacer algo. Amén. Tenemos que descubrir el origen de la tormenta. Toda tormenta tiene su origen. Como decía mi madre, todo cordel tuvo su punta, todo hilo tiene su punta. Tenemos que ir a reprender ese origen, como hizo Jesús. Jesús tomó autoridad, tomé la autoridad en medio de la tormenta. Siéntase con la autoridad de Dios. Reprendió los vientos. Los vientos son los que originan las tormentas. Tenemos, como decía, identificar cuál es el origen de la tormenta. Reprender con la autoridad que Cristo nos delegó el origen de la tormenta. Y al mar le ordenó que se callara. El mar representa las voces. Por eso Jesús ordenó que se callara. Las voces que en medio de la tormenta nos comienzan a hablar. A esas voces tenemos que mandarlas a callar. Amén. Que trata de intimidarnos, usemos la autoridad del Señor para callar las voces que no quieren avivar la tormenta. Y tercero, en medio de la tormenta, no cedas tu posición de fe. Mantente en fe, creyendo las promesas de Dios, hablando lo contrario a lo que el conflicto nos está mostrando. Había tormenta, había un viento, olas, y Jesús les habló: háblale a tu tormenta. En el nombre de Jesús. Y dice que entonces hubo una gran bonanza. Una gran bonanza quiere decir una gran paz. Es una gran paz. No es fácil, pero esto es el nivel discipulado de Cristo. Esto no es fácil, pero esto es cuando tú estás en ese nivel, que eres un discípulo del Señor, tú haces lo mismo que el Señor hizo. En este pasaje se inspiró aquel pintor del comienzo que les hablé. Se inspiró para pintar este cuadro. Y yo quiero que tú sepas que nosotros somos depósitos de la paz, del príncipe de paz. Dios quiere que lleguemos a ese nivel, que seamos expertos a nivel de Dios, que nosotros
podamos establecer la paz. La paz se establece porque alguien la establece. Amén. Vale la pena, y con esto te dejo, ser un pacificador. Amén. Así que dale un aplauso ahí a Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Te va a pedir que te pongas de pie. Ponte en pie y vamos a adorar al Señor con los diezmos, las ofrendas.